Días todos. Pues vamos a empezar con este tema de iglesia, un tema apologético, un tema pues que nos puede ayudar para comprender más, amar más a nuestra santa amada iglesia y también, ¿verdad?, poder ayudar a otros hermanos que necesiten comprender este tema, este gran misterio, la iglesia, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es el tema de iglesia. Primeramente podemos leer Génesis 12 del 1 al 3. Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Esta cita de Génesis 12, 1, 3 expresa el deseo de Dios. Desde un principio Dios deseaba tener un pueblo para quererlo, para amarlo y para bendecirlo. Por eso dice que a través de Abraham se va a hacer un gran pueblo para bendecirlo. Ese gran pueblo con el tiempo pues será su iglesia, la iglesia que deja nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí encontramos un primer momento del deseo de Dios, a tener un gran pueblo para poder bendecirlo. Podemos pasar a la siguiente cita, Éxodo 24 del 4 al 8. Éxodo 24 del 4 al 8. Y Moisés escribió todas las palabras de Yahvé. Al despuntar el día, Moisés se levantó un altar al pie del monte, y al lado del altar 12 piedras por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes para que ofrecieran víctimas consumadas por el fuego y sacrificaran novillos como sacrificios de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre y le echó en vasijas. Con la otra mitad roció el altar. Después tomó el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo. Respondieron: obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que él pide. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, conforme a todos estos compromisos. Vemos que ahí se va perfilando ya lo que es el pueblo de Dios. Dice que bajó del monte y al día siguiente, muy temprano, hizo un altar. Y dice que puso 12 piedras. 12 piedras conmemorativas. 12 piedras, una por cada tribu de Israel. 12 tribus, 12 piedras. Y ahí está representado el pueblo de Dios en el antiguo Israel. Y después dice también, ¿verdad?, que ofreció sacrificios y que la sangre, la mitad la ofreció o la puso en vasijas y la otra mitad pues la esparció sobre el pueblo de Israel. Y dice: esta es la sangre de la alianza. Vemos entonces que ya se va perfilando lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver una cita fundamental donde ahora nuestro Señor Jesucristo lleva a realizar la iglesia que Él nos deja. Podemos ver Mateo 16, 18. Es una cita clave. Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Encontramos entonces aquí nuestro Señor Jesucristo, que funda una sola iglesia y está hablando en singular: tú eres Pedro, sobre ti voy a fundar mi iglesia, no mis iglesias.
no da opción nuestro Señor Jesucristo, porque sabe que otras opciones pues no corresponderían al deseo de Dios. Por eso habla en singular, mi iglesia. Por lo tanto, ¿verdad?, la fidelidad a la iglesia siempre estará marcada en los textos bíblicos, sobre todo en el Nuevo Testamento. Si Jesús hubiera dado opción, hubiera dicho, bueno, yo aquí hago mi iglesia, pero si no les gusta, pues pueden hacerse otra así a su gusto, así bonita, a como ustedes quieran, como ustedes consideren. O si te tratan mal en la iglesia que yo fundo, hubiera dado esa opción. Sin embargo, está hablando en singular nuestro Señor Jesucristo. Mi iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros entonces, pues vamos manifestando esa fidelidad a la iglesia. Y otra cosa también dice, los poderes del infierno no la podrán vencer. El infierno, la muerte, el Hades, no la van a poder vencer. O sea que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no se va a acabar nunca. Es lo que nos está diciendo este texto de Mateo 16, 18. Podemos ver ahora Mateo desde el 16 al 20. Mateo 28, 16, 20. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, sigue insistiendo en la unidad y fidelidad a su iglesia. Encontramos aquí unos detallitos importantes que vale la pena considerar. Dice que los 11, ¿quién faltaba ahí? Se refiere a los apóstoles, ¿verdad? Eran 12, falta uno. ¿Quién era el que faltaba? Judas. ¿Cuál Judas? Iscariote, el traidor. Ven, encontramos aquí entonces que Jesús, ¿verdad?, al darles la indicación de que permanecieran juntos, siguen juntos los 11 apóstoles, excepto el traidor. Con eso estamos viendo nosotros que en la iglesia puede haber gente que cometa errores, pero que ese no vaya a ser motivo para traicionar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo entonces sigue llamando a la unidad y dice los 11. A veces alguien dice, no, pero en la iglesia hay gente mala, hay gente que roba, hay gente que comete pecados. Desde un principio hubo gente con fallas, pero sin embargo la fidelidad a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es primero, es algo primordial, la fidelidad a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa también, ¿verdad?, los manda a evangelizar, los envía a anunciar la palabra de Dios. Son los encargados, son los titulares de anunciar la palabra de Dios. No otros, sino los apóstoles. Por eso ellos entonces están cumpliendo fielmente y transmitiendo fielmente lo que recibieron de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza entonces de nuestro Señor Jesucristo se transmite a través de los apóstoles. Nosotros, ¿cómo podemos comprobar entonces si un grupo, una iglesia, una religión es fiel a la enseñanza de los apóstoles? Aquí está el misal romano. ¿Qué es lo que hacemos todos los domingos?
después del sermón, ¿qué hacemos? ¿Qué rezamos? El credo, proclamación del credo. El credo, entonces, ¿verdad?, que es una síntesis de toda la enseñanza de los apóstoles. Una iglesia que no reza el credo no es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Una religión que no proclama su fe con el credo no es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que mandó a los 12 apóstoles a predicar, y ellos entonces recibieron la enseñanza fiel de nuestro Señor Jesucristo, y ellos la están transmitiendo a través de la historia, a través de la iglesia, a través de los sucesores de los apóstoles. En este tiempo, los sucesores de los apóstoles, ¿quiénes son? Los obispos. Ellos entonces están al pendiente de que el credo lo creamos todos, toda la iglesia católica. Nuestro Señor Jesucristo entonces también da otra indicación. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Garantía de que Él va a estar con nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver ahora Juan 17, 21. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Sigue insistiendo nuestro Señor Jesucristo en su deseo de permanecer en la unidad. Es un deseo profundo de Él que le expresa a Dios su Padre, que todos sean uno. Que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. No desdecir entonces, ¿verdad?, el proyecto de Dios. No desdecir nosotros la intención profunda de nuestro Señor Jesucristo de permanecer en la unidad. Por lo tanto, la fidelidad es muy importante. La fidelidad a Dios a través de su iglesia. Y es que sencillamente, ¿verdad?, si nosotros creemos en Jesucristo nuestro Señor, pues nos pide fidelidad. Y por lo tanto también nos va a pedir que siempre permanezcamos y amemos, queramos la iglesia que Él nos ha dejado. Ese gran pueblo que se anunció desde el Antiguo Testamento. Pasamos a la siguiente cita, Hechos 1, 13, 14. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Nuevamente aquí aparecen los 11 discípulos, ahora da los nombres. Y si nos fijamos también, ¿verdad?, en esa cita, faltó uno que ya habíamos mencionado. ¿Quién decíamos que faltaba? Judas, y Judas es el que no es mencionado aquí. Por lo tanto, ¿verdad?, los apóstoles comprendieron que la unidad en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es fundamental por amor y por fidelidad a Cristo, su fundador de la iglesia. Otra cosa también, ¿verdad?, encontramos, dice, perseveraban juntos en la oración. Yo a veces me encuentro hermanos separados, ¿verdad?, en el hospital. Los invito a que hagamos oración, no aceptan. Les digo, hermano, soy el padre aquí de la parroquia, soy uno de los padres, vengo a saludar, a visitar aquí a los enfermos. Y alguien me dice, pero yo no soy católico, yo soy de otra religión. No importa, le digo, yo vengo a saludarte, vengo a visitarte. No nos conocemos, pero Dios me está mandando a saludarte. ¿Qué te parece si hacemos una oración juntos, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús? Y me dice, no, muchas gracias. No permanecen en la unidad, no permanecen entonces en la oración.
Otra cosa también dice, perseveran juntos en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús. Una iglesia que no tiene entonces a la Madre de Jesús, la Virgen María como la conocemos, no es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo te preguntaría a ti, si vas a una de los salones del reino, por ejemplo, ¿cuáles son los salones del reino? Testigos de Jehová. Ese es su salón del reino de los testigos de Jehová, o sus lugares de culto. Si tú vas y buscas la imagen de la Virgen María, no va a estar. Por eso nosotros como católicos que somos fieles a su iglesia, siempre en compañía de María, la Madre de Jesús, como lo ha expresado aquí este texto de Hechos 1, 13 y 14. Pasemos a ver Hechos 2:42. La cita está muy cerca. Hechos 2:42. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Por eso cuando alguien te va a visitar, sería bueno que tú le preguntaras, oiga, ¿y usted viene por parte de la parroquia, por parte del señor obispo? Porque necesito preguntarle aquí a los padres de la parroquia si ustedes son enviados. ¿Por qué? Porque necesito saber si la enseñanza es católica. Si la enseñanza no es católica, bueno, pues entonces discúlpeme usted mucho, pero pues es otra cosa. Entonces sí podemos platicar, pero necesito saber. Porque de repente hay unos trampositos, De repente hay unos trampositos, si ofreciste un curso de Biblia o es un estudio de la palabra de Dios, pero no te dice de dónde viene o de quién es o cómo se llaman. De repente hay gente tramposita así, La intención, ¿verdad?, es de engañarte. La intención de ellos entonces, pues es de sacarte de la iglesia católica. Por eso entonces dice, eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles. Vuelve la insistencia, la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles, repito, recibieron la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y los apóstoles entonces han ido transmitiendo esa enseñanza a través de los obispos. Los obispos, por lo tanto, decíamos, son los representantes y sucesores de los apóstoles que conservan la enseñanza fiel, la enseñanza que recibieron de nuestro Señor Jesucristo. Y en la convivencia fraterna, ¿verdad?, nuevamente insistiendo en la unidad de su Santa Iglesia. Pero también dice una cosa importante, a la fracción del pan. Recordemos que este nombre, la fracción del pan, era un nombre antiguo de los primeros cristianos. Fracción del pan, ¿qué es para nosotros? Es la misa, la Eucaristía, eso es. Entonces, una iglesia, una religión que no tiene, ¿verdad?, la fracción del pan, que no tiene la misa, pues no es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ya está fraccionada. Ya entonces no permanece en esa fidelidad. Por eso nosotros como católicos, ¿verdad?, siempre recurrimos a la Eucaristía o a la misa o a la fracción del pan, como antiguamente se llamaba. De esa forma entonces nosotros vamos precisando esa fidelidad que Dios quiere y esa pertenencia a la iglesia que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Pasamos a Hechos 5:1. Otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Safira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podrías guardar tu propiedad y si la vendías, podrías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso?
no has mentido a los hombres, sino a Dios. Sí, este texto de Hechos 5 del 1 al 4 son los versículos que escuchamos. Aquí está manifestando los errores que puede haber dentro de la Santa Iglesia. ¿Quién era Ananías y quién era Zafira? Eran esposos. ¿Cuál fue aquí el problema con ellos? Que engañaban a los apóstoles, los estaban engañando. A veces hay gente que también puede engañar a los padres, ¿verdad? A veces hay gente que también puede engañar al obispo, o que intente engañar al papa. Pero ese no es pretexto para decir, esa gente mentirosa que vive ahí no es la iglesia de Dios. Porque una cosa es entonces la iglesia que nuestro Señor Jesucristo dejó, y otra cosa son los errores o las fallas que entre cristianos podríamos cometer. Ananías y Zafira entonces tenían un terreno. ¿Qué le dijeron a los apóstoles? Le dijeron, vamos a vender este terreno y lo que nos den de ese terreno lo vamos a dar a los apóstoles, ese dinero para que lo utilicen pues aquí para las necesidades de la liturgia, las necesidades de los pobres, etc. Bueno, que los apóstoles hagan el uso de ese dinero que les vamos a dar del terreno que vamos a vender. ¿Pero qué fue entonces lo que hicieron? Ellos se pusieron de acuerdo. Oye, Zafira, ¿qué te parece si nos quedamos con la mitad del dinero que nos den del terreno y nomás les damos la mitad a los apóstoles y les decimos que pues es todo lo que nos dieron? Entonces Pedro les dice, a ver señores, a ver Ananías y Zafira, aquí hay un error. Ustedes pretenden engañarnos, no a nosotros, quieren engañar a Dios. De aquí sacamos nosotros entonces, ¿verdad? Que en la iglesia puede haber errores. Pero sin embargo, la fidelidad, como les decía, la fidelidad a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pues es primordial. Yo a veces les pregunto, cuando me encuentro algún hermano separado, le digo, ¿en un sindicato no hay gente que comete errores? No, pues sí. En un sindicato de maestros, por ejemplo, no hay gente que comete errores. En un equipo de fútbol, no hay errores entre algunos de ellos. No, pues sí. Pues igualmente también en la iglesia somos humanos, podemos cometer errores. Pero eso no es motivo para que nosotros abandonemos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La otra vez me decía un señor, dice, es que los católicos no salen a predicar. Dije, aquí ando yo. Aquí ando predicando, le digo. No, es que no salen a predicar todos, dice, y algunos no hacen eso. Lo estamos haciendo y nos estamos preparando, le digo, y aquí ando yo predicando. Dice, es que una iglesia que no predica no es la iglesia de Jesucristo, me decía. Pero ¿cómo no va a ser la iglesia de Jesucristo? Si somos fieles, decía, somos fieles a Jesucristo, tenemos que ser fieles a su iglesia, pertenecer a esta santa iglesia que Él nos ha dejado. Vamos a pasar a Hechos 11:26. Y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos, por primera vez, recibieron el nombre de cristianos. Bien, aquí el contexto es que Bernabé y Pablo se encuentran para ponerse de acuerdo y pues salir a misionar. Pero aquí encontramos un dato importante. Dice que por primera vez les llamaron cristianos. Por primera vez les llamaron cristianos a los discípulos de Jesucristo, los misioneros. Cristianos. ¿Quién es el cristiano? ¿Quién es un cristiano? El que cree en Cristo, el que sigue a Jesucristo, el que quiere ser, el que se esfuerza, ¿verdad?, en su vida, con su fe, con sus obras, ser fiel a Cristo el Maestro. Cristo el fundador de la iglesia. Por eso dice que ahí por primera vez recibieron el nombre de cristianos. ¿Somos cristianos nosotros? ¿Sí? ¿Y de otras religiones también son cristianos? ¿No? ¿Sí? Bueno, es que algunos por mí dicen que no y que sí, ¿verdad? Bueno.
nosotros, hay que distinguir también o precisar, nosotros somos cristianos, porque seguimos a Cristo. Ellos se nombran cristianos también, porque siguen a Cristo, dicen también. Al menos eso dicen, eso profesan. Ellos dirían de nosotros, bueno, los católicos también eso dicen, ¿verdad? Que son cristianos porque siguen a Cristo, ¿verdad? Bueno, estamos en ese esfuerzo, en esa lucha todos, Sin embargo, ¿verdad? Nosotros somos cristianos católicos. Cuando recibimos este apelativo de católicos, fue en el año 107. El año 107 después de Cristo, ¿verdad? O sea, era el tiempo de los primeros cristianos. ¿Quién fue el que dijo que nos podíamos llamar católicos? San Ignacio de Antioquía, año 107. Por eso entonces nosotros podemos decir que somos cristianos de nombre y de apellido somos católicos, porque católico significa universal, católico significa totalidad. El envío de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, vayan por todo el mundo. O sea que todos estamos llamados a la salvación. Por eso entonces somos católicos. Nuestra iglesia entonces, ¿verdad? El envío que nuestro Señor Jesucristo hace es a todos. Por eso entonces somos nosotros católicos, y les decía, en el año 107, por San Ignacio de Antioquía. Dice, somos cristianos pero católicos. Nos fijamos que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Desde Mateo 16, 18, no le puso nombre a su iglesia. No le puso nombre. No dijo, te vas a llamar Iglesia de Getsemaní. No dijo, te vas a llamar Iglesia de Testigos de Jehová. No dijo, te vas a llamar Iglesia del Nuevo Mundo. No dijo, te vas a llamar Iglesia mormona. No dijo, te vas a llamar Iglesia, ¿perdón qué? Bautista. ¿Qué otro? Séptimo Adviento. Bueno, no dio nombre a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que cuidaba era la fidelidad y la unidad a su iglesia.